Shabbat Shalom, buenas noches. Shabbat Shalom. Ok, así que bienvenido a todos, gracias a los que están aquí. Espero que hayan comido bien, no se me duerman. Y los que están en sus hogares, recuerden que hoy continuamos con la novela de Joseph y su encuentro con Yehudá, con Judá. Así que antes de dar comienzo a la porción de esta noche que se llama Vayigash, que significa y él se acercó, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 44, verso 18 al 47, verso 27. Así que vamos a hacer la bendición de esta noche que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Así que también presentamos al niño, a Yahaziel. Otra adición a Yeshua en el Tamid. Tenemos aquí un grupito de niños, todos varones. Así que el Señor me ha bendecido con varones que en un futuro serán todos sadikim para la gloria del Señor, todos justos y rectos. Entrenarlos en la Torá y entrenarlos en los caminos del Señor para que nunca se olviden. Así que muchos saludos a todos los que están conectados, a mi gente en Colombia. Allá Marcela con su chiquitita. Así que vamos a dar comienzo. Como dije, la porción de hoy se llama Vayigash y él se acercó, capítulo 44, verso 18. Recuerden que la vez pasada José tiene a sus hermanos, los invita a comer. Ellos regresaron a Egipto a buscar más alimento por la situación de la hambruna que estaba ocurriendo. Y cuando van de regreso, él hace que pongan su copa en los alimentos que llevaba Benjamín. Y lógico, cuando encuentran la copa, que supuestamente era la copa de adivinar de Joseph, ellos regresan a él y regresan todos porque el propósito era que en la persona que encontraran la copa iba a quedar como esclavo de Joseph. Pero entonces todos aquí salen a defender a Benjamín. Y dice en el verso 18 del capítulo 44, entonces Judá se acercó a él, Vayigash, y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Miren el protocolo con el cual él se dirige a Joseph. Lo trata de Señor, lo hace equitativo con Faraón y él se llama siervo. O sea, esto es un protocolo al presentarse ante un rey. Verso 19, mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traérmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Porque recuerden que Joseph insiste en que si ellos van a regresar a comprar más alimento, tienen que venir con Benjamín, que va a ser la señal de lo que ellos le han dicho es cierto. Verso 27, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer,
y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. O sea, ahí Joseph se da cuenta que su hermano le contaron a su papá que él había sido despedazado por un animal. Verso 29. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Recuerden que Raquel era su esposa favorita y los dos hijos, Joseph y Benjamín, eran sus hijos preferidos. Sabemos que Jacob le dio una túnica que representaba su posición como el primogénito o la persona encargada y también el afecto que él le tenía a su hijo. Verso 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo con su vida, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. O sea, indirectamente le está diciendo a Joseph que si le pasa algo a Benjamín, tú eres el culpable de que mi padre muera. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. O sea, Judá, que fue el que le dijo a sus hermanos, vendamos a Joseph, que fue vendido como esclavo. Ahora él está diciendo, quede yo como esclavo en vez de mi hermano Benjamín. O sea, que completamente un vueltón diferente a lo que había pasado con Joseph. Porque cuando ellos decidieron venderlo, ni lo pensaron dos veces. Usted sabe que se sentaron a comer, a hacer un picnic. Mientras el pobre Joseph estaba metido en una cisterna. Pero aquí, ¿qué está sucediendo? Todos los hermanos están apoyando a Benjamín. Y Judá, el que hizo que se vendiera a Joseph, ahora está dispuesto a dar su vida a cambio de Benjamín. Verso 34, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. O sea, en todo momento él está tratando, está jugando con la compasión de Joseph y con su padre. O sea, le trae siempre a colación a su padre. Y está tratando de buscar compasión en Joseph. Capítulo 45. No podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. O sea, recuerden que José es un prototipo de Yeshua. Por lo tanto, cuando Yeshua se vaya a revelar a sus hermanos, tiene que ser Yeshua con ellos y nadie más. Yeshua con sus hermanos y nadie más. No van a haber cristianos, no van a haber evangélicos, no van a haber católicos, no van a haber nadie. Solamente Yeshua con sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Imagínense los gritos de él que oyó todo el mundo. Y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense, tantos años que han pasado, ven a este egipcio con su peluca, con sus ojos pintados, con su faldita y todas esas cositas. Ellos dicen, ¿qué? Hablando, que hablaba egipcio, que tenía que tener un traductor. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Como quiere le tiró ahí la pullita. Tú me vendiste, pero soy yo. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La misma razón por la cual vino Yeshua, para preservar vida.
para preservar vida, porque muchos, la forma en que murió Yeshua, la forma que fue torturado, en la forma no fue nada bonito, fue algo muy duro, muy fuerte. Y muchos de ellos, cuando él se revele a sus hermanos, no van a creer que es él. Escuchen esto, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Aquí yo relaciono estos 2 años con los 2000 años que han pasado de que Yeshua caminó esta tierra. Y dice, quedan 5 más. Recuerden que 2 y 5 son 7. Por lo menos saben sumar. 7. Recuerden que el número 7, los 7000 años, es el año del milenio. Por lo tanto, quedan 5 años, quedan 5 milenios para que se cumplan los 7 y Yeshua regrese y sea la era mesiánica. Estamos en un tiempo de hambre. Tiempo de hambre. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, que es exactamente el propósito de Yeshua. Yeshua vino delante de ellos para preservar una posteridad, un remanente, y para daros vida por medio de gran liberación. Lo que hizo Yeshua en el madero fue una gran liberación, fue otro éxodo que comenzó el día que él murió y resucitó, que comenzó. Por lo tanto, cuando él regrese, ese éxodo llegará a su culminación, esa redención final llegará a su culminación. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, llamarse el padre de Faraón es un título de honor. Es interesante que aquí traducen padre, señor y gobernador. En el hebreo padre es Av. Lo ha puesto como Av de Faraón. Señor es Adón. Y gobernador en el hebreo, aquí lo traducen como gobernador, pero en el hebreo es la palabra Moshel. Moshel, que viene de la palabra Mashal, que significa reinar por mandato. Por lo tanto, aquí está describiendo a Yeshua, Av. Y ustedes van a decir, pero ¿dónde dice que Yeshua es Av? Gracias por preguntar. Vayan a Isaías. Vayan a Isaías, capítulo 9. Verso 6, Isaías 9. Verso 6. Perdió Isaías. En Isaías 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, principado es gobierno, el mashal, el reinado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso son nombres, títulos que se le dan a un rey cuando es entronado. Por lo tanto, cuando Joseph habla que él ha sido puesto por padre Av, por señor Adón y por gobernador Moshel, está haciendo referencia a Yeshua, que también tiene esos títulos. Volviendo a Génesis. Verso 8, así pues no me enviasteis acá. Ok, ya leímos eso. Verso 9, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo Joseph. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Recuerden que exactamente eso era lo que él había soñado. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Cuando dice que estará cerca de él, recuerden que él, por ser el segundo
después de Faraón, tiene que vivir dentro del palacio o la ciudad capital de Egipto, mientras que Gosén va a quedar a unas millas del Capitolio o de la Casa Blanca o del palacio, pero van a estar cerca, o sea, él no va a vivir con ellos, pero va a estar en el vecindario. Y dice el verso 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. O sea, que él está hablando en hebreo, y cuando dice más arribita que ellos se acercaron a él, dicen los comentaristas, que lo que hizo fue que le enseñó su circuncisión. Recuerden que el egipcio no era costumbre de circuncidar a sus hijos. Por lo tanto, él habla el lenguaje de ellos y también muestra su circuncisión. Verso 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria, kavod, en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Imagínense, cuando él se fue, Benjamín era un niño. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos hacer esto, cargar vuestras bestias e ir, volver a la tierra de Canaán. Y tomar a vuestro padre y a vuestras familias y venir a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. O sea, aquí Faraón le está diciendo a José, mira, tu familia van a tener lo mejor de lo mejor aquí en Egipto. Verso 19, y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traer a vuestro padre y venir. O sea, envía transportación para que no tengan que caminar a pies todo ese camino. O sea, eso no era de aquí a allí. Eran días y cuidados hasta meses. Y se están trayendo a toda su familia, que hay niños, que hay animales, que hay personas mayores, no pueden ir muy rápido. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, no dice los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. Y a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. O sea, mostró preferencia por su hermano. No tan solo eso, ¿qué letra del abecedario hebreo tiene un valor numérico de 300? Usted tiene que dar otra clase de hebreo, usted está en flow. La Shin. La Shin tiene un valor numérico de 300. ¿Y qué representa la Shin? El Shaddai. Es lo que se pone en la mesusa. Tiene que ver con pacto. Por lo tanto, le da 300 piezas de plata, que la plata representa redención. Y 5 mudas de vestido. 5, el número 5. La Torá. Número 5, gracia. Número 5, la letra Hey, que es la letra con la cual comienza el nombre de, que está dentro del nombre de Jorge Babhei. Y la Hey representa el aliento, el Espíritu Santo. Así que cuando da todas estas cosas a su hermano Benjamín, lo está favoreciendo a él, así como su padre lo favoreció a él. Verso 23. Y a su padre, y es interesante que todo el revolú comenzó porque le dieron un vestido, una túnica, y aquí ahora mismo le está dando vestidos a sus hermanos, vestidos de honor, pero a Benjamín le da más que a los demás. Verso 23, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan, y comida para su padre en el camino. Recuerden que el número 10 tiene que ver con la finalidad de un ciclo. Tiene también asociado con el reino.
Verso 24, despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis por el camino. O sea, no peleen ahora porque le di más a Benjamín que a los demás. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Aquí dice afligió, pero casi se le detiene, tiene un infarto cardíaco fácil. Porque imagínense, él se hace de que su hijo murió. Le presentan la túnica llena de sangre. Entonces lo que tantos años creyendo esta mentira de que su hijo había muerto cuando realmente estaba vivo, pues entonces no lo cree. Y como habían sido tan, como dicen en Puerto Rico, tan embusteros, le dijeron tanta mentira a él que no les cree. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. O sea, ver todo era como si hubieran hecho un CPR. Ahí cobró vida, porque entonces creyó lo que le estaban diciendo. Entonces dijo Israel, no Jacob, dijo Israel, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 46. Es interesante que aquí ya José está viendo el cambio, la madurez que sus hermanos tienen ahora, porque defienden a Benjamín, sobre todo Judá estaba dispuesto de quedarse él en vez de Benjamín. O sea, todo lo contrario a cuando a él lo vendieron como esclavo. Capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y aquí en Génesis 26, capítulo 26, verso 25, nos dice que Isaac fue el que levantó este altar. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. El propósito de bajar a Egipto era hacer de ellos una gran nación. Pero escuchen lo que le dice el Señor. Yo descenderé contigo a Egipto. Por eso los comentaristas dicen que en el exilio está Hashem, porque él también se fue al exilio cuando su pueblo fue sacado de Israel. Cuando el templo fue destruido, Hashem también está en el exilio hasta el día en que todos volvamos a la tierra y el templo sea restablecido. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, ya desde un principio los deja saber que ellos van a volver. Ya ahí está hablando de un éxodo, de un futuro. Recuerden que el Señor sabe el final desde el principio. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y aquí comienza a numerarlo a todos. Pero no lo vamos a leer para tener un tiempito. Y dice en el verso 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos y las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Recuerden que el número 70 es un número más bien simbólico y no literal, porque no está nombrando a las esposas. ¿Ok? ¿Y por qué 70? Porque el número 7 es símbolo de completo, es un número perfecto. Y es la promesa dada a
Abraham. ¿Okay? Así que cuando dice 70 es más bien un número simbólico. No es literal porque bajaron más de 70 personas. Se están nombrando los líderes de las tribus, de las familias. No se están contando las esposas. ¿Okay? Pero de nuevo es un número simbólico porque representa plenitud, perfección, que es el pueblo que va a ser hecho una nación completa. En el verso 28 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. O sea, en todo momento aquí nombran a Judá porque Judá se ha mostrado como un líder. Recuerden que es de Judá que proviene el reino, que es de Judá que proviene el Mesías, el liderato, la responsabilidad, la integridad. Aunque vino después con Judá todas esas características, pero lo logró. Pasó por un proceso, pasó por unas dificultades como pasamos todos. Pero a la larga se cumple el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Lo único que a veces algunos de nosotros tomamos más tiempo que otros, pero la voluntad del Padre se cumple cuando uno se somete a Él. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Imagínense, tantos años sin ver a su padre. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Recuerden que el Señor utiliza gente humilde, pastores de ovejas son personas humildes. Y si ustedes miran bien, todas las personas que Dios ha nombrado que tienen un rol principal en la historia bíblica, un 99.9% han sido pastores de ovejas. Verso 33, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. No. Según dice aquí, es una abominación. Hay muchos comentarios al respecto porque unos dicen porque las ovejas eran vistas como dioses de los egipcios. Otros dicen que había un tiempo dado en Egipto un grupo de personas que le llamaban hicsos. Y los hicsos eran semitas que en un tiempo dado gobernaron a Egipto y eran pastores de ovejas. Entonces quizás por eso rechazan a los pastores porque les recuerda ese grupo de individuos que no eran de Egipto, pero vinieron y tuvieron control y gobierno en Egipto. Otros dicen que, como dije, que eran porque los veían como parte de sus dioses. Recuerden que cuando usted estudia un poco de la egiptología, casi todos los animales están relacionados con un dios. ¿Okay? Porque ellos lo que veían era las características de sus animales, lo asociaban con los dioses. Por ejemplo, un león, usualmente uno relaciona fuerza, ¿verdad? O como le llaman el rey de la selva, con reinado, los leones. Por lo tanto, si un faraón o algún rey usaba algo que representara un león, lo que sí estaba representando la característica de ese animal, no tanto de que fuera un dios, pero recuerden que también ellos veían a los faraones como si fueran dioses. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre, mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. En algunos comentarios nombran quiénes posiblemente son estos 5 varones. Es interesante porque unos comentaristas dicen que tomó los 5 más débiles de todos sus hermanos para presentárselo a Faraón.
Otro comentario dice que tomó 5 de los más fuertes para presentárselo a Faraón. ¿Cuál es cierto? Igual tomó 5 de sus hermanos y los presentó a Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? O sea, algunos comentaristas dicen, ¿qué pregunta más rara hacerle a una persona que está acabando de conocer? Sobre todo si a una mujer tú le dices, tú acabas de conocer a una muchacha y dices, ¿y cuántos años tú tienes? ¿Verdad que no te importa? Pero aquí le pregunta eso. Entonces, una de dos cosas, o se veía tan acabadito que le pregunta cuántos años tiene, o quizás se veía tan y tan bien que le pregunta ¿y cuántos años tú tienes? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y dice él, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Porque ¿de cuánto murió Isaac? 180. Y aquí él tiene 130 y piensa que son pocos. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Porque dicen que en esa área era el mejor sitio para criar ganado. Así como en Israel, el Golán, la parte norte de Israel, es la mejor parte para criar ganado, que es donde vienen las vacas de Basán. El mejor vino viene del Golán. ¿Okay? Por lo tanto, así es Gosén. Gosén era un sitio que era así para poder criar animales. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, imagínense cuán grande es el hambre que te está hablando de toda la tierra de Egipto. Egipto era un imperio. Canaán en aquel entonces también era extenso. O sea, lo que era conocido como tierra, en esa época no había que comer. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. O sea, era un trueque. Tú pagabas y te daban alimento. Una vez que se acaba el dinero, dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. O sea, un trueque. Tú me das tu ganado, yo te doy alimento. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra?
cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. O sea, ellos se han dado en servidumbre o en esclavitud, conjunto con toda su tierra, a cambio de ¿qué? De alimento. Por eso es bien importante entender estas cosas, porque un futuro va a ser así. Tú estás dispuesto a entregarte tú, tu familia, todo lo que tú tienes por comida. Estás dispuesto a negar el nombre, que es sobre todo nombre, por alimento. Oiga, ahora nosotros decimos que no porque estamos hartitos, acabamos de comer, estamos sentaditos, estamos cómodos. Pero es difícil tú, una madre que tiene un bebecito que esté llorando, tus niños estén llorando pidiéndote que comer y tú no tienes nada que darle. ¿Cómo tú le explicas a un niño? Muy fácil decir que no, yo jamás haré eso. Hay que estar en esa posición. Pero también hay que pensar si realmente somos leales y fieles a aquel que es leal y fiel. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. O sea, él mudó a la gente por diferentes sitios. Recuerden que él tenía sabiduría en lo administrativo y cómo manejar las cosas. O sea, todo lo que él hizo era conforme al plan que Dios le había dado. Verso 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Contrario a lo que Hashem hace con los levitas. Los sacerdotes y los levitas no tenían tierras. Sin embargo, aquí los sacerdotes, porque recuerden que los sacerdotes de Egipto más bien eran magos, eran brujos, adivinos y eran los consejeros de Faraón. Por lo tanto, Faraón los tenía contentitos, dándole terreno, dándole alimento, dándole todo lo que ellos necesitaban, pero entonces lo de ellos no se tocaba. Contrario a lo que hace Hashem con sus siervos, sus sacerdotes, que él dice, Hashem les dice, yo soy tu porción. Tú no necesitas nada más que a mí. Verso 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ver aquí semilla y sembraréis la tierra. O sea, ellos vinieron a ser como unos terratenientes. Dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón, que es un 20%, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de lo que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. O sea, les daba semilla, ellos sembraban, lo que cosechaban, una quinta parte, un 20% le tocaba a Faraón, lo otro era para ellos, para sostenerse ellos y sus familias. O sea, ellos sembraban, atendían, pero no, nada les pertenecía. Estaban trabajando para Faraón. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Mientras los egipcios habían entregado sus tierras, Israel toma posesión de la tierra donde ellos están. Y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. O sea, contrario a lo que le está sucediendo a los egipcios. Contrario a lo que está sucediendo alrededor del mundo, aquí Israel está tranquilito, tiene sus tierras, tiene sus ganados, tiene sus familias, tienen que comer, se están multiplicando, se están aumentando y sabemos que eso a la larga trae envidia, celos,
Y vamos a ver en la próxima porción. Y dice de nuevo, así habitó Israel, no Jacob, Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron. Y esto le va a caer mal a los egipcios en el futuro. ¿Sí? Así que con eso terminamos la porción de hoy. Nos queda una porción más en el libro de Génesis y luego entramos en el libro de Éxodo. Una vez entremos en el libro de Éxodo, comienzan los mandamientos. ¿Sí? En el libro de Éxodo, de Génesis no había mucho, pero ya una vez entremos a Éxodo, a Shemot, es que comienzan los mandamientos. Así que vamos a tomar unos minutitos para alguna pregunta o comentario que puedan tener. Déjenme poner aquí para que puedan hacer preguntas o comentarios. Tiquitín, tiquitín. Voy a aprender acá. Voy a poner aquí. Okay. ¿Alguna pregunta de los que están aquí? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Están dormidos? No. ¿Alguna pregunta en la audiencia por el internet o por Facebook? Si alguien está conectado a Facebook que tenga preguntas, me dejan saber, por favor. Aquí dice en comentario, la agricultura entonces era la principal actividad de Egipto, no tanto la ganadería. Si era más bien la agricultura, recuerden que a Egipto se le conocía como la cuna del pan. Como les dije la vez pasada, aquellos de ustedes que les gusta el pan, en Egipto hubieran gozado. Porque eran conocidos como el mejor pan se hacía en Egipto. ¿Okay? También la vida promedio era de 35 a 40 años, que quizá también por eso le preguntó a Jacob que cuántos años tenía. Antes la gente no vivía mucho. Y ahora viven, sí. Una pregunta en Facebook, dime. ¿A qué se debe que algunas veces se le llama Jacob y después Israel? Pregunta es que porque algunas veces se le llama Jacob y en otras se le llama Israel. Recuerden que el nombre Israel, cuando el padre le dice a Jacob Israel, es que está nombrando lo mejor de Jacob como individuo y lo mejor de lo que va a ser la nación de Israel. Es como el nombre de honor, un nombre de estatus. Cuando es Jacob, pues como cualquier hombre común, que todos cometemos errores, pero cuando ya es Israel, es elevado. Es el nombre de honor, un nombre de estatus que lo pone más alto de simplemente Jacob. Pregunta es que si los egipcios llegaban a vivir tanto como los hebreos. No creo. Recuerden que la bendición de vida te la da Hashem y sobre todo si está en pacto con él. Mientras uno camina más en obediencia al pacto y al Padre, pues más él nos sostiene y más vida nos da. Por lo menos la mayoría de las personas es así. Los egipcios recuerden que bueno, para aquel entonces muchas personas no duraban tanto. Pero sí los egipcios, los hebreos tenían una bendición especial debido al pacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, yo iba a agregar eso. Sí. Estaba viendo el History Channel. Ajá. Ese egipcio, los más que duraban 47 años. Esta es la razón de la muerte de ellos, las calles. Aquí Víctor hace el comentario de que en History Channel dice que los egipcios vivían como hasta los 47 años y muchas de las causas de sus problemas de salud eran por las caries, problemas dentales. Y es cierto, una persona que no se cuida su boca va a padecer de muchas enfermedades porque se acumula mucha bacteria y una vez esas bacterias entran en encías,
eso se va al torrente sanguíneo, puede causar hasta una septicemia. Una persona fácilmente puede morir simplemente por problemas dentales, por no ir al dentista, por no hacerse limpieza, por no hacer lo que necesita hacer. Porque la boca, dicen que el órgano más sucio que tiene uno en el cuerpo. Así que vayan al dentista, anuncio no pagado. Pero Ujú. Benjamín llegó a Egipto con 10 hijos. Sí, Benjamín llegó a Egipto con 10 muchachitos. No era tan chiquitina. Sí, yo porque recuerda que han pasado 22 años. Lógico, y antes se casaban jovencititos. Por lo tanto, sí, llega con 10 muchachos. Así que vinieron a conocer a su tío en Egipto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, sí. Uh-huh. Jacob, el padre, supo lo que sus hermanos hicieron a José. ¿Hay algún comentario al respecto? La pregunta es que si Jacob supo realmente lo que ellos le hicieron a José, aunque no lo leemos así, pero da a entender de que sí, a la larga entiende, porque en su momento José se iba a sentar con él y decirle todo lo que había pasado. Puede ser que tenga un midrash, no lo he leído así, pero estoy segura que tiene que haber algún comentario en el midrash al respecto de que cuando Jacob empezó a preguntarle, pero cuéntame, ¿cómo tú llegaste aquí a ser el segundo en Faraón? Dice, bueno, resulta que tú me mandaste a ver, a chequear a mis hermanos y los lindos me vendieron por 20 piezas de plata, se fueron de picnic, se fueron a beber y aquí para ellos, y quizás hasta le dije, ¿te acuerdas de los sueños que yo te contaba? Que tú me decías, quédate callado. Así que seguro esos sueños Jacob los tenía guardados, así como Rebeca tenía guardado lo que el Señor le dijo con respecto a sus 2 hijos, así como Miriam, la mamá de Yeshua, tenía guardado en su corazón las cosas que pasaban con Yeshua. O sea, porque una vez el Padre te da una palabra, aunque pasen los años que pasen, cuando viene a suceder, tú inmediatamente recuerdas esa palabra. Sí. En sanidad interior, Ajá. el odio y la venganza sale por el sentimiento. Uh-huh. Yo me imagino el grito del asador, no sé, como gritó, que todo el mundo lo escuchó. Ese dolor que tenía tan grande. Sí, lo que lloró José al ver a su hermano, que dice que lo oyó todo el palacio, toda la gente, o sea, oyó el grito. Porque imagínense el dolor que él estuvo ahí, porque sabemos que en ningún momento él se quejó. En ningún momento él se quejó en todos estos años, que injustamente fue esclavizado, injustamente fue a prisión, y luego se levanta conforme a los sueños que Dios le había dado. O sea, que el grito quizá de resentimiento o quizá de alivio, y ver sus hermanos, o sea, es fuerte, fuerte. Porque él trataba de escribir sus sentimientos, porque mira el nombre que le puso a él. Como que ya había olvidado. Exacto, el nombre de Manasés, que significa olvidar, o sea, él estaba tratando de poner a un lado todo lo que había pasado, pero llega un momento en que tú tienes que explotar, que eso tiene que salir. Imagínense en el grito que todo el mundo lo oyó y dice, ¿qué pasó? Llegó, Faraón escuchó los gritos. Sí, o sea, seguro. Yo tenía miedo a la noche. Y eso fue durante la noche. No sé qué hora sería. Durante el día, ¿verdad? No tiene que haber sido un grito terrible en toda. Sí, el grito tiene que haber sido espantoso para que lo oyeran y así que sí. Uno se imagina, pero cuando veamos a José, dame otra vez ese gritito que te hiciste a ver cómo era. ¿Algo más aquí? ¿Comentario? Sí, ya mismo, Wanda. Podemos ver cómo se controla sus emociones
frente a sus hermanos Ujú. y cómo Yeshua tomó sus emociones frente a quien. Exacto, el comentario es cómo José controló sus emociones la primera vez que los vio, o sea, las veces que los vio, y Yeshua también tuvo que controlar muchas de sus emociones con sus hermanos, la forma en que lo trataban. Sabemos que cuando estaba mirando hacia Jerusalén, que lloró, dice Jerusalén, Jerusalén. O sea que también tenemos que ver el dolor de Yeshua. Y yo supongo que el momento en que Yeshua regrese y se dé a conocer a su hermano va a ser lo mismo. El grito de él, de esa angustia, de ese dolor, pero a la misma vez de que su hermano al fin lo están reconociendo. O sea, una mezcla de sentimientos. O sea, eso va a ser, hermano Judá, sí, o sea, todo. Recuerden que de todos los personajes, José es el más que se parece a Yeshua. Sobre todo el judío entiende Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Por lo tanto, el ben Yosef es este Yosef, no es ninguno otro. Entonces, la semejanza con Yeshua es bien fuerte. ¿Okay? Wanda, dime. Hello, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Cuando estaba leyendo la parasha, de verdad que me reí. Ajá. Cuando Judá le estaba dando explicaciones pues, a lo que él entendía que era el gobernador de Egipto. Uh-huh. Y me imagino que eso tenía que haber sido a través de un traductor. Uh-huh. Y cuando entonces él le dice a todos ellos que él era José, el verso dice que todos se quedaron como pasmados. O sea, seguro, imagínate. La escena esa como que, güey, ¿qué? Nosotros aquí, tú nos estabas entendiendo y que tú eres José. Y me imagino pues ese momento, el choque entre esos hermanos hacia la presencia de José entre ellos. No, y recuerda que ellos tenían miedo. Vamos a ver en la próxima porción que cuando Jacob muere, ellos tienen miedo de que ahora entonces José tome venganza realmente de ellos por lo que hicieron. O sea, a pesar de ellos tienen sus precauciones, porque piensan que en un momento José le va a tomar en cuenta lo que hicieron. Entonces, también tengo, no sé, una pregunta. Ajá. En términos de este sueño que tuvo el faraón y la interpretación pues de parte de Hashem que José le da Uh-huh. al faraón. Para nuestros tiempos, esto es un sueño, esto es una interpretación, o sea, ¿cómo nos habla esto a nosotros, o sea, en el presente en que estamos hoy? Bueno, lo que se entiende es que si tú sueñas un sueño dos veces, y no tiene que ser idéntico el sueño, pero puede ser el tema idéntico, que algo que proviene del Señor. Recuerda que el Señor hace uso de sueño para hablarnos. A muchas personas ese es su don de recibir de parte del Señor mensajes en sueño, a veces en visiones. Pero lo que podemos aprender de eso, quizá no es el sueño exacto como lo dijo Faraón o lo interpretó José, pero sí el hecho de que un sueño ocurre dos veces es confirmación de que va a suceder y que es de parte del Señor. Y sí, los sueños son importantes entenderlo, lógico, no te estoy diciendo que vayas te compres esos libritos en Amazon de cómo interpretar sueños, porque muchas veces no va a ser correcto. El que te da el sueño te va a dar la interpretación. Si tú pides interpretación, si tú pides que el Señor te revele lo que significa, Él lo va a hacer. Y hay ciertas cosas que son ya símbolos reconocidos y entendidos y se encuentran a través de la Biblia.
Ujú. También hay personas que tienen el don de interpretar sueños. O sea, si tú tienes un sueño que ocurre 2 veces y no sabes lo que significa, el Señor te puede revelar la interpretación o conseguirte a alguien que sepa interpretarlo. Sí, Cuando son pero sueños muy elaborados o cosas que se repiten, yo lo que les aconsejo es que lo anoten y con el tiempo el Señor les va a dar la interpretación. se puede decir que este sueño, ¿verdad? Que tuvo este rey, ha trascendido en las épocas, a través de las épocas hasta nuestros días. Bueno, recuerda que el sueño le fue dado específicamente a Faraón para ese tiempo de una hambruna. Ujú. Primero un tiempo de prosperidad y después de hambruna que era para el tiempo de José, porque el propósito era elevar a José. Okay. ¿Entiendes? Para ese momento, en ese tiempo, el sueño tenía su significado. Ujú. O sea, que no es porque es que, o sea, que fue para ese momento específico en lo que pasó en ese tiempo. Sí, pero sí tiene que ver porque hambruna Ujú. vemos que ocurre cada cierto tiempo. Por ejemplo, hace unos cuantos años hubo una epidemia de langostas que destruyeron mucha vegetación. Entonces eso va a conllevar a hambre. O sea, el hambre es un tema, es un suceso que ocurre cíclico a través del mundo entero. Okay. Para eso tú no necesitas un sueño, lo estás Ujú. viendo. Pero sí, o sea, si es algo que Dios tiene específicamente contigo, Él te va a revelar. O sea, lo que tienes que entender Ujú. en base a lo que tú conoces y en base a lo que dice la palabra. Amén. Pero Pues de cuestión de hambre, eso es algo que es cíclico a través del mundo entero. Y ahora mismo sabemos naciones, continentes como África. África padece siempre de hambruna. ¿Okay? O sea, lógico, eso tiene una razón de ser, pero son cosas que, y el Señor lo dijo, van a haber hambre, van a haber guerra, van a haber una serie de cosas que es para despertarnos y acercarnos a Él, pero la gente sigue haciendo lo que le da la gana y volvemos de nuevo, estamos en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, o sea, son ciclos, son cosas que ocurren cíclicamente. Gracias, pastor. A tu orden. Sí, Franklin. Ajá. Sobre los 7 años de hambruna, Uh-huh. ¿hay relación con la tribulación también? Recuerda, el número 7 es significativo, de nuevo un número simbólico que tiene que ver con algo que se completa, es un número de perfección. Y no eran 7 años de hambruna, sino eran 7 años de hambruna, 7 años de prosperidad. El número 7 tiene que ver con el templo, tiene que ver con creación, tiene que ver con perfección, tiene que ver con algo completo o a plenitud. Entonces lo que te está diciendo en aquel tiempo era que la plenitud de ese evento eran 7 años. Lo que llaman los 7 años de tribulación, lamentablemente dentro del otro campamento no está correctamente interpretado. Más bien el judío lo entiende como los dolores de parto del Mesías y también se entiende como la tribulación o la aflicción de Jacob, de Jacob o de Israel. Recuerden que lo que interpretan como 7 años de tribulaciones, todo está basado en Israel. El reloj del Padre es Israel. Usted quiere saber cómo estamos viviendo, en qué época estamos, estén pendientes a las noticias de Israel. Israel es el reloj que Dios utiliza porque comenzó con Israel y termina con Israel. Durante lo que llaman las 7 años de tribulación o los años o los días de los dolores de parto del Mashiach, sí va a haber hambruna, sí va a haber guerra, sí van a haber una serie de cosas que ya están profetizadas de que van a ocurrir. Recuerden que las profecías no son estáticas. Las profecías tienen un pasado, un presente y un futuro. Y a cada ciertas generaciones ocurren, se repiten esas profecías
con el énfasis de que el pueblo regrese a Dios. El propósito del cumplimiento de las profecías es para que el pueblo haga teshuva, el pueblo regrese a Dios, regrese al pacto, regrese a la senda antigua. Pero sí, lo que llaman los 7 años de tribulación, sí están asociados con hambruna y ciertas cosas, porque ya eso está profetizado ser así. Pero de nuevo, el propósito es no dar miedo, sino que la gente regrese al Padre, o sea, volver a los caminos. No sé si... De nuevo, hay que ver las cosas. El espejo nuestro debe ser Israel. El espejo nuestro son las fiestas, las festividades de Hashem, Levíticos 23. Usted está interesado en lo profético, pues mire, estúdiese bien las festividades conforme a Levíticos 23. Usted se entiende en las festividades, usted tiene todo el panorama profético del mundo entero, empezando con Israel. Y está todo ahí. No tiene que inventarse pajaritos preñados. Está todo ahí. Pero tiene que ser con espejuelos y gafas judíos, no de otra cosa. Una persona Sí. hizo la pregunta del 7. Ahora pone, ¿puede ser lo que dice Romanos 11:25? A lo que entre la plenitud de los gentiles, serán los 7 años de tribulación. Los 7 años no son 7 años ahí literal, que hoy comenzó un año y terminó los 7. Recuerden que el número 7 es simbólico. Esos 7 años pueden ser 7,777, o sea, es un número simbólico. Simbólico. Por lo tanto, sí, el propósito es que cuando dice la plenitud de los gentiles, el propósito de Dios es que todas las naciones vengan al conocimiento del Padre por medio de Yeshua. Y hay una cierta cantidad de personas que Dios ya tiene fijada, que cuando entre el último que va a entrar, pues van a ocurrir una serie de cosas. Pero no literalmente son 7 años específicos. Si usted está pensando solamente en 7 años, pues está pensando mal porque es un número simbólico más que literal. ¿Ok? Puede ser 8, puede ser 10, puede ser 6,5. De que va a suceder, sucede, pero de nuevo el 7 es más simbólico que otra cosa. La profecía se hace muchas especulaciones. Sí, la profecía hace muchas especulaciones, pero de nuevo, en la profecía hay muchas personas que dicen cosas incorrectas porque no conocen la Torá. Si no se conocen esto, en base a esto, y no como se nos enseñó en el otro campamento, sino como lo entiende el judío, entonces tiene más veracidad lo que uno va a hablar. Pero no puede ser en base a cosas que nos enseñaron que lamentablemente no todas eran correctas. Si no se mira con la perspectiva judía, no lo vamos a entender. Es más, le pueden pasar los 7 años por el frente de las narices ni cuenta se dio. Porque no es como se imaginan, es como dice la palabra. Y recuerden que a la palabra ni se le puede añadir ni se le puede quitar. ¿Okay? Si la gente quiere saber, pero tienen que saber esto. Esto es lo más importante. Se conocen esto y luego buscar recursos judíos. No se busquen, perdonen, pero no, tienen que ser judíos. Porque fue el pueblo que Dios escogió, un lenguaje que ellos conocen mejor que nadie y son los mejores intérpretes de la ley. Los secretos fueron dados a ellos. La adopción fue dada a ellos, la salvación fue dada a ellos, todo fue dado a ellos. Solamente por misericordia de Dios que se ha extendido a las naciones por medio de Yeshua. Pero para entender esto hay que verlo con ojos judíos. Si lo estás viendo con otros ojitos, de nuevo, pajarito preñado. El versículo que dice antes de que entre la gentiles, dice que hay una ceguera parcial.
que vino sobre el pueblo. Exacto, una ceguera parcial sobre el pueblo de Israel, parcial, porque recuerden de nuevo, interpretan de que todos los judíos no creyeron en Yeshua cuando no es así. El problema fue con los líderes religiosos. La mayor parte del pueblo, la gente común, creyeron en Yeshua. Sabían que él era el Mesías, estaban a favor de él. Fue un grupito pequeño el que no lo aceptó. O sea, no podemos especular unas cosas en base a unas interpretaciones incorrectas. Mi gente, hay que reprogramar completamente nuestro cerebro y nuestro corazón. ¿Okay? Una reprogramación completa. Entonces, tener mejor entendimiento. Sarah, cuéntame. Oh, okay. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Like the commercial. Going back to dreams, volviendo atrás a sueños. Ah, Cuando un sueño es de Dios, uno tiene una paz cuando uno sueña eso. Y la cosa es que no es una ni dos veces, son 3, 4, 5, 6, hasta bueno, que you get it. sí, sí. Hasta que uno diga, espérate, esto es demasiado. Una vez yo estaba con Norma en Puerto Rico y yo tuve un sueño que yo estuve toda la vida corriendo de ese sueño como usted corrió. Y yo corrí, yo no quiero eso porque eso no es para mí. No. Eso de pastorado, forget it. Porque yo siempre estaba con los pastores y cuando era católica con los padres. Y yo veía todos los problemas que yo tenía y yo dije, jamás quiero una cosa así. Yo cuando era católica estaba con los padres lindos, los más lindos. Sí, no, sí. No, mija, tenía un Father Medina que era Y precioso. confesaba con uno que era Father Brown, guapísimo. Y entraba al, ¿cómo se llama eso? A la cosa esa. Ve, ahí mismo me inventaba los pecados. No sabía ni qué decirle. Father Brown. Yo no, porque yo creía que tú eras malo anyway. Y ellos se reían y decían, no, Sara, eso no es un pecado, aquello no es un pecado. Pero ese sueño que yo tuve, y ya yo fui y se lo dije a Norma, mira Norma, yo soñé esto. Ay, tú no vas a creer esto. Y en el sueño Norma me decía, no sigas corriendo, que tú puedes correr, pero no te puedes esconder de Dios. Y yo decía, no. Y entonces, it came to pass, exactamente. Porque Sí, yo quería sí. otra cosa. Que cuando es de parte del Señor se cumple, a la larga se cumple. Sí, señor. Los sueños siguen y siguen ahí. No le tengan miedo a los sueños, pero tampoco todos los sueños nos vienen de Dios. Exacto. Y entonces ahí es que uno tiene que aprender a discernir through the word, por la palabra. Exacto. Porque si te comiste una pizza te cayó mal, pues entonces vas a soñar cosas tuyas. Sí, exacto. Amén. Sí. Gloria a Dios, hermana. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Yo, Sí, pastora Ofelia. Sí. Buenas noches a todos. Shabbat Shalom. Buenas noches. Yo quiero hacer unos comentarios de más o menos de los patrones, o sea, como que se ven también, no a veces solamente de 7 años. Por ejemplo, los patrones como de 20 años más o menos, que desde el patriarca Abraham tuvo que pasar para recibir, por ejemplo, 25 años esperando tener a Isaac 20 años para tener a Jacob y a Esab. Jacob llega de 70 años allá con Labán y a los 90 nace José. Sí, hay muchos patrones, no solamente los de 7 años. Sí. Ajá. Sí, y así también, por ejemplo, vemos que José, su proceso como de madurez, 20 años, y de Judá también, o sea, sí, así como paralelo, y pues es bien, bien interesante porque, como usted decía ahorita, pastora, pues sí, no tenemos el entendimiento porque a lo mejor las cosas ahí están, pero no las sabemos interpretar, ¿verdad? Uh-huh. Y también, por ejemplo, aquí en la Parashá, vemos cómo por esta hambruna, los egipcios sí eran propietarios de tierras antes de esta hambruna y cómo con esta hambruna terminan y pierden todo. De esclavos, en tanto que en tanto que la familia, pero después sí caen en esclavitud.
O sea, en algún lapso, ¿verdad? De eso ya lo Sí. vemos en Éxodo. Y pues sí, es muy interesante como notar así como todas esas cosas. Hay que también los hijos que mueren de Judá son contados como que entran en Canaán. O sea, ellos murieron. No, no son contados, pero son nombrados, pero no, Son no entran. nombrados, no entran, ajá, pero como dice, entran, pero sí son tomados en cuenta, porque dice que son 33 de la familia que engendró con Lea, ¿verdad? Bueno, todos esos. Y si uno cuenta a todas esas personas, contando a él y a Onán, sí son los 33, contados los puros varones. Entonces Sí. es interesante por qué son contados y ya no están. Sí, pero también en el cuento de los que hay, permíteme, en el contaje de las personas, hay muchos comentarios respecto porque unos dicen que no son los 70 completos, otros dicen que son menos, otros dicen que son sí completos, pero recuerden que el número 70 es simbólico, no es literal, simbólico, por lo tanto, son cosas que hay que considerar. Por eso, de nuevo, 70 plus o menos 5, o sea, de nuevo, el simbolismo del número, más que otra cosa. Sí, gracias, Ofelia. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Sí. Van a hacer una resolución y si venga. Y otra lo que se dice que él viene a recibir los hermanos. Usted dice ni evangélico, ni cristiano, ni bueno, va a ver, esa gente no se va a pasar con esa gente. Que Dios tenga misericordia de ellos. Sí, lo que dije de que Yeshua viene a revelarse a sus hermanos y no va a haber nadie más que sus hermanos. De nuevo, las especulaciones de los otros campamentos, de cómo van a ser las cosas y como dicen que ellos se van en el rapto y el judío pues que se quede. Que se quede, o sea, eso no es así, eso es ser, eso es egoísmo y arrogancia. ¿Cómo tú vas a creer que Dios va a hacer una cosa así? De nuevo, tenemos muchas especulaciones. Cuando llegue el día, pues entonces ya se aclarará todo. Pero sí, Yeshua, muy claro, él se va a revelar a sus hermanos judíos de nación, o sea, y eso entre él y sus hermanos. Allí no tiene que haber nadie más. Porque la revelación es para sus hermanos que no lo conocieron. ¿Okay? Así que eso es personal entre él y sus hermanos. Después que ellos resuelvan entre ellos, pues entonces saldrán cogiditos de la mano y los veremos. Bueno, la boda del Cordero, dichosos los invitados, que son los invitados, que no es todo el mundo. Exacto, o sea, el que se va a sentar a la mesa del Cordero es aquel que conoce el corazón del Cordero. ¿Y cómo tú conoces el corazón del Cordero? Si te conoce la Torah y la practica. Y hace lo que él dice que hay que hacer. Porque no te creas que tú comiéndote tu lechoncito de morcilla te vas a sentar a la mesa con el Cordero. Jamás pensaste. No es que no seas salvo, pero tú vas a estar a 3.800 millas de la mesa. Que va a necesitar el telescopio Hubble para poder ver a Yeshua. Exacto, porque una solo invitado, uno solo que se sientan con el novio, una es la novia. Exacto, por lo tanto, no se cree que todo el mundo, porque él mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. No, sí, van a ver muchos surprise. Yo me quiero sentar a mí. Y quizás ni me dejan. Sí. Bueno, no todo, porque ustedes tienen que hacer su parte. No me hagan quedar mal. No me hagan pasar vergüenza con Yeshua. Después dicen, la pastora
Bueno, mi gente, si no hay nada más, recuerden los que están locales el sábado. Sí, dime. No comentarios, pastora, pero solamente local. Ok. Fuera de- El sábado tenemos Minjá mañana, Dios mediante. Así que los que pueden venir, bienvenidos. En enero se va a transmitir la liturgia de la Minjá. No lo que queda, lo que se hace después, solamente la liturgia, empezando en enero, primer sábado de enero, ¿no? Nuestro técnico Franklin Rodríguez se va a hacer cargo de eso, así que Dios mediante, si llegamos. Así que buenas noches, Shabbat Shalom. Chao. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buenas noches. Shalom.